Estos son los televisores QLED con mejor relación calidad-precio que deberías tener en cuenta para comprar en estos primeros meses del 2024. Pero antes de empezar, quiero aclararte que QLED solamente hace referencia a que se trata de televisores con tecnología de color Quantum Dots. Esto lo digo porque hay personas que aún piensan que todos los televisores QLED tienen tecnología de retroiluminación Full Array convencional o Full Array con mini LEDs. Pero existen televisores QLED que tienen tecnologías de retroiluminación más básicas y que por ende en escenas oscuras no serán los mejores. También quiero decirte que todos los modelos que mencionaré en este video serán Smart TVs 4K. Aclarado lo anterior, ahora sí, empecemos. Quiero primero mencionar al que yo consideraría la mejor opción en términos de relación calidad-precio, y este sería el Hisense U6K. Debes saber que es un televisor LCD con panel UVA. En algunos países tiene tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, pero en otros países, como por ejemplo aquí en Colombia, la tecnología de retroiluminación de este modelo es LED directa Full Array con atenuación local, pero sin mini LEDs. Aún así, su precio asequible y su muy buen rendimiento en escenas oscuras hacen que esté por encima de muchos otros televisores QLED. Si en tu país lo puedes conseguir con mini LED, será aún mejor. Tiene una buena representación de colores, tiene una cantidad de brillo más que decente, su sistema operativo es Android TV con capa de personalización Google TV compatible con la opción de manos libres, tiene un buen escalado de imagen y también un buen manejo del movimiento, decreciendo notablemente el efecto Judder. No es compatible con los 120 Hz en 4K, pero aún así su rendimiento en el área gaming es muy bueno, tanto en manejo del movimiento, calidad gráfica general y tiempos de input lag. Su sistema de sonido es aceptable en cuanto a potencia y nitidez. La segunda opción a tener en cuenta sería el TCL C745 o en algunos países conocido como Q750G. Tiene pantalla LCD con panel UVA con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local, pero sin mini LEDs. Es un modelo que tiene mejoras en comparación al Hisense U6K en cuanto a que tiene mayor cantidad de brillo, tiene un leve mejor rendimiento en escenas oscuras y además en el área gaming es compatible con hasta 144 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables en 2 de sus puertos HDMI. Tiene también Google TV con la opción de manos libres. Su escalado de imagen es bueno y también tiene un buen manejo del movimiento, decreciendo notablemente el efecto Judder. El problema es que puede costar algo más de dinero y probablemente muchas personas no requieran de los 144 Hz ni de tanta cantidad de brillo, por lo cual en ese caso el Hisense U6K será una opción más inteligente. El tercer modelo con tecnología QLED que deberías plantearte comprar para estos primeros meses del 2024 sería el Samsung Q80C. Es un televisor LCD el cual en muchos países tiene panel ADS mientras que en otros tiene panel UVA. El tipo de panel también puede variar de acuerdo a cada tamaño. Tiene tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local pero sin mini LEDs. Y el rendimiento en esta área puede variar de acuerdo a cada tipo de panel, es decir, UVA o ADS. En cuanto a brillo, está bien, está más o menos a la par del TCL C745, aunque la cantidad de brillo también puede variar de acuerdo a cada tamaño y al tipo de panel. Tiene sistema operativo Tizen propio de la marca Samsung y en general es bueno, pero aún carece de algunas apps. Tiene también la opción de manos libres para búsqueda por comandos de voz. Su escalado de imagen es bueno y también tiene un buen manejo del movimiento, decreciendo notablemente el efecto Judder. Su sistema de sonido es destacable en cuanto a potencia y nitidez, siendo un poco mejor en comparación al del Hisense U6K y al del TCL C745. Para el área gaming es importante decir que tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K, con frecuencias de actualización variables junto con una Game Bar muy completa con distintos modos de imagen. Su precio en algunos países ha bajado considerablemente y es por esta razón que lo incluyo en este video. De hecho, en algunos países actualmente puede llegar a conseguirse por un precio similar o levemente más económico en comparación al TCL C745.
El cuarto y último televisor QLED con buena relación calidad-precio que debes plantearte comprar en estos primeros meses del 2024 sería el Hisense U7K. Aunque es cierto que en algunos países tal vez no se considere con tan buena relación calidad-precio porque puede conseguirse más costoso. Es un televisor LCD con panel UVA con tecnología de retroiluminación mini LED. Tiene un rendimiento en escenas oscuras similar al del TCL C745, el cual es muy bueno, y en cuanto a brillo lo supera aunque sea por poco. El manejo del movimiento es muy bueno decreciendo el efecto Jutter. Tiene también Google TV con la opción de manos libres, su escalado de imagen es bueno. Tiene dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 144 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables. Su sistema de sonido en cuanto a rendimiento es muy similar en comparación al del Samsung Q80C, es decir que es bueno. Podría decirse que en cuanto a especificaciones técnicas, este Hisense U7K sería el mejor en esta lista, aunque no por mucha diferencia, pero su precio puede ser más elevado. Por ende, probablemente sea una opción mucho más inteligente el Hisense U6K, especialmente si no requieres tener los 144 Hz y si no eres fanático de tanto brillo. Para terminar, quiero decirte que no incluía al TCL C645, conocido en algunos países como Q650G, porque su tecnología de retroiluminación es más básica y aunque es compatible con los 120 Hz hasta 1440p, la gran mayoría de personas no necesitarían de esa característica y por ende sería mucho mejor el Hisense U6K, el cual se puede conseguir por un precio similar. Tampoco incluía televisores QLED de la marca Xiaomi porque no tengo experiencia con ellos y porque sucede lo mismo que pasa con el TCL C645, es decir que al menos en teoría en muchas cosas seguirá siendo mejor el Hisense U6K. De hecho, algo similar ocurre con televisores Samsung QLED como el Q60C, el Q70C o los modelos del año 2022 Q60B o Q70B, porque en cuanto a algunas especificaciones técnicas serían mejores opciones el Hisense U6K o el TCL C745 con precios iguales o de hecho más económicos en algunos países. Tampoco incluí modelos como el TCL C845, TCL C805, Samsung QN85C o el Hisense U8K, entre otros de gamas más altas porque serían mucho más costosos y se saldrían de la muy buena relación calidad-precio, aunque en su gama podrían considerarse con una relación calidad-precio más que aceptable. Y por supuesto no incluí televisores de la marca LG o Sony porque no tienen tecnología de color Quantum Dots. Algunos modelos LG tienen tecnología de color QNED, lo cual combina Quantum Dots con NanoCell, mientras que la tecnología de color de los Sony es Triluminos y Life Color. Y no incluyo televisores de marcas como JVC, Toshiba, Haier, Finlandec, Kaiksun, Caley, entre otras, porque con algunas no tengo experiencia y con otras considero que sus modelos no están a la altura del Hisense U6K. No siendo más, déjame por favor saber qué piensas acerca de estos modelos mencionados en la caja de comentarios. ¿Cuál comprarías y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.